Hola, esta es la presentación final del informe de macroeconomía basado en la investigación del país elegido, México. Estos datos no tan solo son económicos, sino también sociales, entre otros. Este informe fue hecho por 4 alumnas, las cuales son Rivera Ariana, Reategui Leslie, López Kendall y la que les habla, Rodas Denise. Todo bajo la guía de la profesora Zárate Karim del curso de Negocios Internacionales. Como previamente dije, este informe está basado en el país de México, en el cual en el presente video hablaremos las conclusiones y en sí puntos resumidos para que no queden ciertas dudas o vacíos. Posteriormente a esta presentación voy a comenzar diciendo las conclusiones del capítulo 1 del apartado 1. Entonces, ahora a comenzar. Empezando con las conclusiones del primer capítulo, la primera parte en relación a los últimos 10 años de PBI en México, durante este periodo de tiempo, el mejor año fue en el 2011, ya que presentó un 3.7% de PBI en relación al año anterior. Teniendo previo conocimiento, mayor PBI, mayor producción, mayor tasa de empleo y menor inflación. Teniendo este dato claro, en el 2011, México presentó una mayor tasa de empleo para su población, demostrando que ese año fue un buen año para este país. Mientras que por otro lado, en 2019 presentó un porcentaje de PBI de menos 0.1%, para pasar al siguiente año, 2020, con un porcentaje mucho más negativo, con un pico de menos 8.2%, demostrando que la pandemia tuvo un gran golpe en esta economía. Y a la vez teniendo un golpe en todo el sector productivo de los diferentes sectores de este país, teniendo un impacto negativo del menos 10%. Entonces, para el siguiente año, que vendrá siendo en el que nos encontramos ahora, 2021, tener mejores perspectivas para la mejora de este país. En este gráfico podemos ver las zonas de mayor producción en el país de México. Como se mencionaba, en el sector primario podemos encontrar 3 actividades importantes. La pesca es uno de ellos, que podemos verlo en Baja California. También la agricultura, que está en Quintana Roo, y a la minería, que podemos verla en Sonora. Para el sector secundario podemos encontrar las industrias manufactureras, que podemos verlas en Jalisco. Y para el sector terciario podemos encontrar el turismo, que lo podemos ver en Yucatán, al entretenimiento, que podemos verlo en Veracruz, y a los servicios financieros, que podemos encontrarlos en Nuevo León. México posee una posición estratégica que le permite llegar a los diferentes mercados en el mundo. Las actividades económicas de México se dividen en 3 sectores. En el primer sector encontramos la agricultura como actividad principal y generadora de empleos. En el sector secundario encontramos a las industrias manufactureras, es decir, a las materias primas aptas para el consumo. Y por último, los servicios financieros basados en turismo y entretenimiento. Las diferentes zonas identificadas de acuerdo a los sectores productivos son Jalisco, Tabasco, Sonora, Zacatecas, Baja California. Continuando con el capítulo 1.2, con respecto a si la variable del PBI, inflación y desempleo tienen relación. Por supuesto que estas 3 variables tienen relación, porque si el PBI es alto, el desempleo tiende a disminuir. Por ende, la proporción de la tasa de inflación también baja. En estos últimos 3 años, el 2018 ha ocupado el 3.1% en desempleo, la tasa más baja en estos últimos 3 años para México, generando que las personas sean despedidas, estén desempleadas, por el hecho de que algunos grupos de estas personas no son bien remuneradas o porque no cumple con los requisitos que se les pide. Por ejemplo, no tener estudios superiores. Pero México ha sabido sobresalir en estos últimos 3 años. Pero para el 2020, México entró en una contracción por la llegada de la pandemia. Debido a que esto les tomó por sorpresa y no estuvieron preparados, generando también una tasa mayor de desempleo, que el PBI, la tasa baje y que la inflación suba, pero poco a poco se ha ido mejorando
y ahora están en un periodo donde México está saliendo adelante, pero todavía eso está en proceso. El impuesto a las ventas en México es el IVA. Este impuesto, analizándolo desde un periodo de 1995 hasta el 2015, siendo 20 años, podemos observar diferentes cambios en los porcentajes del PBI, que influyen a la vez en el porcentaje de recaudación y en el crecimiento del PBI, donde en algunos casos podemos observar tasas negativas. La recaudación de impuestos se hace por medio del IVA y del ISR, que si analizamos un periodo del 2013 al 2017, siendo de 5 años, podemos ver un constante aumento de ambos sectores y ver que estos también influyen y se aprecia un aumento en las tasas de la recaudación. Y para el presupuesto público de México, tanto para el 2020 como el 2021, podemos ver que para ambos años se han priorizado los mismos sectores, que son fortalecimiento energético, seguridad social y derechohabientes, y educación, cultura y deporte para todos. Llegando a las conclusiones del capítulo 2.3, en el cual se habla del tema de la política monetaria de México. Existe el Banco de México, el cual cada año se plantea diferentes tipos de objetivos para aplacar o mantener el porcentaje de inflación, haciendo uso de diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, en México no existe la tasa de encaje legal, pero existe otro que cumple la función misma de esta, llamada el monto de depósito de regulación monetaria, el cual se encarga de mantener la liquidez dentro del país para que así posteriormente no se incremente las tasas de interés o se incremente el porcentaje de inflación. Este mismo se encarga de que no se pueda retirar un cierto monto de dinero, el cual no podrá posteriormente. Por el mismo lado, respecto a las tasas de interés, durante los últimos 5 años, México presentó tanto ciertos años en los cuales la tasa de interés era demasiado alta, como otros demasiado baja. No demasiado, pero en comparación a los demás años, baja. Muchas veces la tasa de interés se incrementa para poder aplacar la inflación y de esta forma poder que la divisa no caiga. Aunque muchas veces al aumentar las tasas de interés suele ser desfavorable para ciertos sectores de la población. Aún así, teniendo ciertos objetivos que van mucho más allá de eso. Bueno, continuando con el punto 4, el análisis breve comparativo sobre la inflación, PBI, desempleo, tanto para México como para Perú. Ha tenido una variación constante en estas tres variables, pero ha sido Perú quien ha obtenido una mejor tasa de PBI que México. Tras la llegada de la pandemia, ambos sufrieron consecuencias. Hubo desempleo, hubo quiebres de empresas, despidos, no se les fue remunerado a los empleados, generando que la inflación aumente. En el caso de México, el costo del rubro, por ejemplo, de la energía, subió altamente. Para los alimentos igual que pasó en Perú. Pero fue México quien pudo controlarlo de una mejor manera que Perú, logrando ese mismo año una estabilidad mejor y la reapertura del rubro del turismo. Y Perú recién poco a poco, el 2021, ha ido reaperturando algunos rubros. Muchísimas gracias. Este ha sido nuestro aprendizaje de nuestro informe y espero les haya gustado.